El final de Saúl fue muy trágico y es lo que vamos a estar discutiendo en esta lección. Y no tenía por qué haber sido así. De verdad yo pienso que es una de las cosas más tristes que van a ocurrir no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Nos vamos a dar cuenta de que algunas cosas sencillamente no tenían que ocurrir. Ocurren a causa de nuestras decisiones, lo que escogemos, lo que hacemos. El rey Saúl fue un gran rey por un tiempo. De hecho, cuando nos ponemos a estudiar su vida, descubrimos que Saúl solo perdió una batalla. Cada batalla que luchó la ganó. Pero si vas a perder una batalla, asegúrate que no sea la última. Eso es lo que le ocurrió. En su última batalla, Saúl muere. Y esta no es una historia bonita. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de esta historia. David habla sobre los poderosos, cómo han caído los valientes. Y de hecho escribió esta endecha que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y 3 veces hace esta declaración: cómo han caído los valientes. David se había rehusado a atacar a Saúl, y él usa esta declaración: el Señor lo herirá. En otras palabras, el Señor fue el que lo puso en esa posición de rey, y será la responsabilidad del Señor quitarlo de ahí. El Señor lo herirá, o le llegará la hora de morir, es decir, que llegará al final de su vida, será su hora para morir. O la tercera cosa que él dice es: caerá en la batalla, o perecerá en la batalla. Es lo que ocurre aquí. Ese día ha llegado, y nos llegará a todos nosotros. Lo cierto es que esta vida es temporal. Estamos en un viaje, estamos yendo a un lado. Es triste porque Saúl no terminó en la manera en que debió hacerlo. Él muere combatiendo a sus enemigos. Una trágica historia de cómo los poderosos han caído. En esta historia encontramos que Saúl va a caer en batalla contra sus enemigos los filisteos, pero mira los detalles. Aprende a leer tu Biblia de esta manera, no solo leas superficialmente, presta atención a los detalles. Él cae luchando en batalla contra los filisteos, pero si prestas atención, descubres, muere por su propia espada. En otras palabras, no fueron los filisteos los que lo asesinaron, él terminó suicidándose. Por como está escrita la historia, los filisteos terminaron hiriéndolo. Y creo que esto es verdad. El enemigo puede herirte, puede atacarte, puede lastimarte, y es lo que le ocurrió a Saúl. Él está lastimado por la batalla. Sin embargo, fue su propia espada la que lo mató. Voltea con el joven que es su escudero y que le está ayudando, le está cargando la armadura, le está asistiendo y le dice: estoy herido y voy a morir. No permitas que muera a manos de estos incircuncisos, porque si no me van a escarnecer. Por favor, mátame. Pero este joven se rehúsa, no va a tocar a su propio rey. Entonces Saúl toma su espada, la posiciona y se echa sobre ella. Y probablemente penetró su corazón, los órganos vitales, y Saúl muere por su propia espada. Ahora, escúchame bien. La gente puede herirte, y lo hacen a veces. Pero no pueden matarte, no tienen ese poder, esa es tu elección. Saúl muere por su propia espada. Hay 3 razones principales que la Biblia nos da sobre por qué Saúl muere trágicamente. La primera razón es su malentendimiento de la autoridad. Ahora, Saúl fue ungido como el rey sobre Israel, y como él es el rey, Saúl piensa que está por encima de la autoridad, que no le rinde cuentas a nadie, y eso no es cierto. Toda autoridad se encuentra limitada. Nadie tiene autoridad absoluta, excepto Dios. Dios tiene la máxima autoridad, y toda la demás autoridad proviene de Dios, viene de Dios. Eso quiere decir, puede que seas el rey, pero no eres Dios. Puede que seas profeta, pero no eres Dios. Dios siempre está por encima de nosotros, y Saúl no comprendió esto. Saúl pensó que, como él era el rey, podía hacer sus propias reglas.
puede hacer lo que se le venga en gana. Y lo cierto es que ese tipo de personas son personas muy peligrosas. Y como en el caso de David, te van a lastimar, te van a atacar, porque ellos no le rinden cuentas a absolutamente nadie. No me importa quién eres, cuál es tu nombre, de dónde vienes, qué tan talentoso eres. Todos nosotros necesitamos rendir cuentas, todos nos comportamos mucho mejor, somos mejores si le rendimos cuentas a alguien. Yo he tenido conversaciones con algunos hombres sobre su relación conyugal y siempre están diciendo, mi esposa me pregunta sobre esto o aquello, y eso no le incumbe. Eso es... Disculpen la expresión, pero ese es estúpido. Estúpido. Yo quiero que mi esposa me haga preguntas. Yo le he dado permiso. Hazme cualquier pregunta que tú quieras. ¿Por qué? Porque es peligroso no rendir cuentas. Es peligroso. Y hay muchos puntos ciegos en nuestra vida, cosas que no comprendemos o no entendemos. Y si creemos saberlo todo, solo nos engañamos a nosotros mismos. Este era el rey Saúl. Me parece muy interesante respecto a su vida que aunque fue el profeta Samuel quien le ungió para llegar a ser el rey sobre todo Israel, ni una sola vez encontramos a Saúl buscando el consejo de Samuel. ¿Qué tan tonto se puede ser? Este es el hombre que le ayudó a recibir su unción. Este es el hombre que le ayudó a convertirse en rey. Sin Samuel, Saúl no hubiera llegado a ser rey, pero una vez que fue rey, ni una sola vez fue a pedirle su consejo, su ayuda. Esa fue una decisión bastante tonta. Esto lo veo el día de hoy y simplemente me asombro y digo, hombre, ni siquiera saben qué están haciendo, no comprenden. He visto a jóvenes predicadores que en el momento en que los nombran pastores de una iglesia, actúan como si fueran Dios. Y piensan que toda decisión que yo tome, todo lo que yo quiera hacer, y siempre va a haber alguien encima tuyo. Recuerdo que estaba en Sudáfrica hace muchos años, yo estaba hablando con el copastor de una iglesia. Anteriormente había servido como un policía, era un agente de policía. Y le hice una pregunta. Tú necesitas aprender esto. Haz preguntas a la gente. Entonces le hice la pregunta. ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste cuando eras policía? Y me dijo, aprendí que siempre va a haber alguien arriba de ti y siempre hay alguien debajo de ti. Está hablando de la autoridad, de eso es de lo que está hablando. Pero eso es verdad en nuestras vidas. Siempre va a haber alguien por encima de ti y siempre hay alguien por debajo de ti. Y Saúl no puede ver esto. Él cree que nadie está por encima de él. Y no puedo comprenderlo. Samuel fue el que le ayudó a recibir todo lo que tiene. Antes de Samuel nadie sabía quién era Saúl. Antes de Samuel él era otro muchachito benjaminita que estaba ahí en el monte. Y de hecho cuando Samuel lo encontró, Saúl estaba buscando burros. Como descripción de trabajo, eso no es muy bueno, ¿sí? ¿Cómo se vería esto en tu currículum? Yo era un buscador de burros o algo así, ¿no? Eso es lo que era, es lo que estaba haciendo. Pero Samuel lo ungió porque él escuchó una palabra de parte de Dios y a Saúl se le subieron los humos. Nunca lo vas a encontrar buscando el consejo de Samuel. Ahora, en el capítulo 13 del primer libro de Samuel se encuentra la historia de cómo Dios puso a prueba a Saúl. Y cuando vino la prueba, estaban preparándose para la batalla contra los filisteos y Saúl y Samuel se encontraron. Samuel iba a bendecir a las tropas, iba a ofrecer un sacrificio al Señor, iba a pedir la protección y la bendición del Señor, etcétera, etcétera. Pero Samuel llegó tarde a la reunión. A veces aún el pastor llega tarde a la iglesia. Y entonces Samuel llega tarde para este compromiso. Y Saúl ve que él no llega, sus soldados están comenzando a hartarse, algunos están comenzando a irse incluso porque tienen miedo y no saben qué va a pasar. Y entonces Saúl se levanta y ofrece el sacrificio él mismo. Y como por esa hora Samuel llega. Cuando Samuel llegó y vio que el sacrificio ya había sido hecho, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué es lo que has hecho? El pueblo.
Ellos me obligaron a... Verás, siempre queremos culpar a alguien más. No es mi culpa, y esto se remonta hasta el jardín del Edén, cuando Adán y Eva estaban ahí. La mujer, ella tuvo la culpa, la mujer. Muchos hombres todavía dicen eso. Y luego la mujer dice, la serpiente, no es culpa mía. Siempre queremos echarle la culpa a otras personas, y eso es lo que él está haciendo aquí. En lugar de responsabilizarse y decir, tenía miedo y actué tontamente, pero no hace eso. Lo que hace es defenderse a sí mismo. Y Samuel le dice a Saúl, locamente has hecho. ¿Cuál fue su error? No comprender la autoridad. Él piensa que como es el rey, también puede ser el sumo sacerdote. Pero él no es el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote estaba calificado para ofrecer sacrificios por toda la nación. Él podía ofrecer uno por su persona, pero no puede ofrecer uno por toda la nación porque no está por sobre la nación como sumo sacerdote. Es rey, pero no sumo sacerdote. Pero en su mente él dice, soy rey, entonces puedo hacer todo lo que se me antoje. Ese es un completo mal entendimiento de la autoridad. Y Samuel le reprendió duramente, pero me doy cuenta de que, aun si fue reprobado por sus acciones, nunca llegó a comprender y nunca se arrepintió por lo que hizo. Vaya, mal entender la autoridad es uno de los mayores problemas que he visto mientras he viajado por el mundo. Es un problema por todas partes. Muchas personas batallan con la autoridad. Ahora, en la vida de Saúl, si puedo hacer que este aparato funcione, la segunda cosa que notamos es que no toma la palabra de Dios con seriedad. Y esto lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 15. Capítulo 15. Samuel viene a Saúl con una palabra de parte de Dios. No es una sugerencia. ¿Te das cuenta de esto? No son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Lo que Dios espera de nosotros es obediencia, sumisión a su autoridad. Entonces Samuel viene a él con una palabra de Dios y Dios le dice, el pueblo de Amalec atacó al pueblo de Israel y se refiere a muchos años en el pasado. Fue hace muchos años, pero tienes que saber que Dios mantiene unos muy buenos registros y Dios le dice, nunca se arrepintieron por ello, tuvieron la oportunidad, pero nunca se arrepintieron, nunca hicieron lo correcto. Ahora, lo que yo quiero que hagas es que vayas y ejecutes mi juicio sobre ellos. Ve y destrúyelos. Por completo, Dios le dice a todos, del más grande al más pequeño, no quiero que quede ningún rastro del pueblo amalecita. Y la manera en que el profeta Samuel le dice esto es la siguiente, está atento a las palabras. Le está diciendo, quiero que comprendas que esta es la palabra de Dios para ti. Palabra de Dios. Pero como Saúl es el rey y no comprende el principio de autoridad, piensa que puede fabricar sus propias reglas. Piensa que está por encima de las reglas. Y esto me recuerda a muchos políticos el día de hoy. Y estas son personas muy peligrosas. Son personas que creen que están por encima de las reglas. No hay nadie por encima de las reglas. ¿Me escuchaste? Nadie. No me importa cuál es tu nombre, cuál es tu posición. Todos debemos rendir cuentas. Entonces le dice, está atento a las palabras del Señor. Pero Saúl no lo hace. Saúl va a pelear esta batalla, salva todas las cosas buenas, destruye todo lo que no es bueno y comienza a traerse todo para hacer lo que él llama un sacrificio para el Señor. Entonces cuando Samuel llega a encontrarse con Saúl, ¡ay Dios! ¡Oh Dios! O está alucinando por completo o es un verdadero engañador, porque cuando Saúl se encuentra con Samuel, está sonriendo y dice, bendito sea el Señor, he obedecido todo lo que me has mandado hacer, he obedecido al Señor. Y Samuel dice, si tú has hecho lo que el Señor te mandó hacer, ¿qué son estos balidos de oveja que oigo? Significa que se había traído a todas las ovejitas con él. No vas a querer destruir a las ovejas porque son buenas. No vas a querer destruir lo bueno junto con lo malo. Entonces le pregunta, si has obedecido al Señor, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que escucho?
Y otra vez, Saúl culpando al pueblo. ¿No es mi culpa? Es el pueblo el que lo ha hecho, es el pueblo que se ha traído todas estas cosas. No, no había sido el pueblo. Él era el líder, él era el responsable. Y aún el rey Agag, el rey de los amalecitas, le salvaron la vida porque él es un hombre importante y tal vez con él consiga un poco más de dinero. Sé lo que esté pensando. Estoy salvando las cosas buenas y destruyendo todas las cosas malas. Samuel está comprendiendo que esto es rebelión en contra de Dios. Lo confronta y las palabras que utiliza en contra de él son bastante temibles. Le dice, ¿se complace más el Señor en las ofrendas y en los sacrificios que en la obediencia? Es decir, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? No solo quiere tu dinero, no solo quiere tu juventud, no, Él quiere tu corazón, quiere tu obediencia, quiere que le sigas totalmente. Saúl no lo está haciendo. Samuel dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Vaya, ¿por qué la rebelión es como la adivinación? ¿Qué es lo que les hace la misma cosa? Ahora, escúcheme con mucha atención porque varios caemos en esa trampa a veces. Si viniste aquí esta mañana y yo estaba escuchando su bella adoración y sus cánticos, es tan inspirador, pero ¿cuál sería tu respuesta si una mañana llegaras y tuvieran unos ídolos enormes aquí instalados y todo tipo de brujería estuviera tomando lugar aquí? Estaríamos horrorizados. Diríamos, ¿cómo pueden deshonrar la casa de Dios de tal manera? ¿Cómo? Es decir, todo estaría muy mal. He escuchado a muchos jóvenes decir varias veces, nos desmayaríamos, estaríamos todos vueltos locos. ¿Cómo puede alguien hacer esto? Y aún así muchos permitimos la rebelión. Arrogancia. Aquí dice que la arrogancia es lo mismo que la idolatría. Si entraras y, por ejemplo, allá en la India, yo he estado en la India muchísimas veces y la India es un país lleno de ídolos, es decir, están en todos lados. Y tienen todo tipo de dioses, dioses chango, dioses elefante, adoran a todo tipo de dioses diferentes allá. ¿Qué pasaría si un día entras y ves uno de esos dioses hindúes changuitos o elefantes? Estaríamos horrorizados por eso. Y aquí dice que la obstinación es lo mismo que la idolatría. La rebelión es como la adivinación. ¿Por qué? Porque lo cierto es que ambas rechazan la autoridad de Dios. ¿Por qué el diablo es el diablo? Porque él quiere ser Dios. Él rechaza la autoridad de Dios. Es lo que el profeta Isaías dice con respecto a Lucifer. Yo seré como el Altísimo. Yo ascenderé a lo más alto. Esas son las palabras de Lucifer. La rebelión es como la adivinación, porque rechaza la autoridad de Dios. Es lo que Saúl está haciendo. Ay, Dios, qué trágica historia. Trágica historia. Ahora, Samuel, por supuesto, ejecuta el juicio sobre el rey Agag, hace que lo ejecuten y lo destruye por completo. Pero lo más trágico que veo en la vida del rey Saúl es que el engaño que ha llegado a su vida, si él en verdad se cree lo que está diciendo que hace, entonces está operando bajo un espíritu de adivinación mientras piensa que obedece a Dios. Ahora quiero que me escuches con mucha atención. Yo no disfruto hablar sobre estas cosas, porque esto es muy cercano a la realidad. He visto a muchos predicadores caer. Yo solía ser joven, aunque no me creas, cabello negro y flaco. Te darás cuenta que eso fue hace mucho. Tenía héroes que eran predicadores. Mis héroes. Quiero predicar como él. Quiero cantar como él. Quiero tocar la guitarra como él. Ellos eran mis héroes. Yo seguía sus ejemplos. Yo los imitaba. Yo aprendía de ellos.
Muchos de los héroes que tuve en mi juventud han terminado decepcionándome. Muchos de ellos fracasaron totalmente. Al día de hoy ya ni siquiera se encuentran en el ministerio. ¿Por qué? Como Saúl, creyeron que estaban haciendo la obra de Dios a su manera. Y no funciona así. No funciona así para nada. Y a la primera persona que engañas cuando comienzas en este camino es a ti mismo. Saúl, como ya dijimos, si es que en verdad puede creerse lo que está diciendo, cree que está haciendo la obra de Dios, pero Samuel le dice muy claramente, esta no es la obra de Dios, esto es un espíritu de adivinación. Lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto en la iglesia, lo he visto en el ministerio. Cuando la gente comienza a jugar sus jueguitos, manipulando a otras personas, intentando intimidar a otras personas, intentando dominar a otras personas, eso es adivinación. Es la mejor descripción que yo jamás he encontrado sobre adivinación. Intimidación, manipulación, dominación. Cuando haces estas cosas, estás actuando como el diablo. Dios no hace estas cosas. Dios no anda por ahí engañándonos. No, Él es la verdad. Nunca engaña. Nunca está intentando manipularnos para lograr sus fines, no. Sí hay cosas que Él quiere lograr, pero sus motivaciones son muy claras. Él es muy honesto al respecto. Dominación, Dios no viene aquí y nos obliga a hacer algo a la fuerza. Él nos da el libre albedrío, nos da la opción. Nosotros decidimos. Saúl está operando bajo un espíritu de adivinación y se convierte en su caída. Destruye su vida. Ahora, otro pensamiento con respecto a Saúl. La tercera cosa que él hizo y que la Biblia dice que causó su destrucción, y para encontrarlo tenemos que ir a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Buscó la guía de los demonios. Vaya, con razón David dijo, ¿cómo han caído los poderosos? ¿Cómo puedes llegar a esa condición? Estaba hablando con un joven predicador y tendrá unos 30 años de edad y es uno de mis hijos espirituales. Yo he pasado mucho tiempo con él, enseñándole, intentando ayudarle, pero todo el tiempo estaba viviendo una vida de engaño. Tenía una bella esposa, 3 hermosos hijos. Y un día se destapa la historia de que él visitaba prostitutas. Cuando me enteré, fui con él, lo confronté, y por supuesto al final lo perdió todo. Perdió su ministerio, tenía a su bella esposa a quien también perdió a su familia, algunos de sus hijos hasta este día ni siquiera le hablan. Y entonces yo le hice la pregunta, ¿cómo pudiste permitir que esta situación te envolviera? ¿Por qué no pediste ayuda? Y me dijo, ¿pero en quién puedo confiar? Y me molesté tanto, sabía que tal vez estaba hablándole muy duro, pero le dije, ¿por qué no confías en mí? No voy a lastimarte, ¿por qué no hablaste conmigo? Y lo que me dijo fue lo siguiente, escúchenme bien, me dice, cuando sé que ahí hay una mujer hermosa que me desea y yo le dije, ¿te desea? ¿De qué estás hablando? Ni siquiera sabe tu nombre. Todo lo que quiere es tu dinero. ¿Ves cómo el engaño puede torcer el pensamiento de las personas hasta que todo en ellas es destruido? Saúl jamás te hubiera creído si de joven te lo hubieras encontrado y le dices, la última noche de tu vida la vas a pasar en casa de una bruja. Saúl, de hecho, después de convertirse en rey, comienza a purgar toda la tierra de la brujería. Esto fue en su celo juvenil. Ahora escúchame bien. Cuando eres joven, tu espíritu es aún muy tierno. Cuando eres joven, tu corazón muchas veces es puro. Sé que lidias con muchas cosas diferentes y que lidias con cosas diversas, pero muchas veces son problemas internos. Pero a medida que envejeces, si no eres cuidadoso, comienza a cargar todo este equipaje.
y comienzas a cargar con todo este dolor y todas las cosas que las personas te han hecho. Y a medida que envejeces es más difícil mantener un corazón puro, es más difícil mantener una conciencia sincera, es más difícil mantener un corazón tierno hacia Dios. Porque como dije, uno ve muchas cosas, yo he visto tantas cosas. Como quisiera no haber visto muchas de estas cosas, como el joven que les acabo de mencionar, mi Timoteo. Oh Dios, cómo lloré por él, cómo lamenté por él. Pero hay cosas que no puedes deshacer. Saúl está en la casa de una bruja. Cuando era un joven rey, estaba purgando la tierra de la brujería, estaba destruyendo toda brujería y ahora aquí está en la casa buscando guía de una bruja. ¿Cómo llegas allá? Un paso a la vez. No es de la noche a la mañana, es un proceso que toma lugar. Es lo que ocurre con Saúl. Este Saúl, que ha llegado a un punto en el que, y uso esta palabra, desesperadamente, busca la guía demoníaca. Y esto no es accidental. He seleccionado estas palabras tan cuidadosamente como me fue posible para comunicarles la verdad. Desesperadamente la busca. ¿Por qué? Porque Dios ya no habla con él. Esas son sus palabras. Lo que ocurrió con Saúl es que los cielos guardan silencio. Dios ya no habla. Una de las peores cosas que pueden ocurrirte como líder, y él es el líder, él es el rey, él es responsable por toda una nación. Hay miles, cientos de miles de personas que lo buscan para guía. Y ya no sabe qué hacer. Ya no hay dirección de Dios. Escucha las palabras de Saúl. Saúl dice, Dios no me responde más. Vaya, qué cosa tan más triste. Y hay tres cosas que él dice al respecto. No me responde por sueños. Ay Dios, yo no soy un gran soñador y debería tener más sueños porque duermo mucho la siesta. Debería tener más sueños, ¿sí o no? Los ancianos soñarán sueños. Pero ha habido ocasiones en que Dios me ha hablado. Yo sé que Dios me ha dado guía a través de los sueños. Me ha dado guía, me ha mostrado exactamente qué hacer o me ha dado alguna advertencia. Estas cosas no son experiencias normales, son completamente especiales porque te despiertas y sabes que no fue solo un sueño, ese fue Dios hablándome. Saúl dice, Dios ya no me habla más en sueños. Y esto es una guía personal, donde Dios te habla individualmente, como persona. Y también dice, Dios ya no me habla por el Urim. El Urim y el Tumim eran un par de piedras, o eso dicen muchos estudiosos de la Biblia. No sabemos exactamente la mecánica. Lo que sí sabemos es que el sumo sacerdote usaba un efod con una pechera sobre él que tenía piedras preciosas, 12 piedras preciosas, representando a las 12 tribus de Israel, y en su interior había un bolsillo que contenía lo que conocemos como Urim y Tumim. Y ellos iban a buscar a Dios, buscar el consejo de Dios, buscar la guía de Dios, qué es lo que debían hacer, y el sacerdote introducía su mano en el bolsillo y sacaba estas piedras, y así obtendría la respuesta a sus problemas. Y ese puede sonar como un muy buen sistema para ti, pero Dios tiene uno mejor. El mejor es, hoy, Él obra en nuestra conciencia. Y eso es mucho mejor que Urim y Tumim. Pero con Urim y Tumim, ahí estamos hablando de guía sacerdotal, o para nosotros equivaldría a un pastor. Ir con el pastor y buscar una palabra de Dios, de quien es tu autoridad espiritual. Y él dice, Dios no me responde. Obviamente no le va a responder porque él intentó matar a todos los sacerdotes. Y solo uno de ellos pudo escapar y correr por su vida, y se llevó consigo el Urim y el Tumim. Con David. Ahora David es quien tiene consejo de Dios. Y el rey Saúl no. Ahora el tercer punto que dice por los profetas. No hay guía de los profetas. Si pudiéramos avanzar un poco, gracias. Profetas, guía profética. Yo de verdad no creo que Dios sea un chismoso. En otras palabras, Él no te dice todo.
A nadie le dice todo, de otra manera no estaríamos viviendo por fe, si Dios nos dijera todo. Pero sí creo que existe palabra profética que viene de Dios. Hace muchos años, mi esposa y yo apenas teníamos como año y medio de casados. Y a lo mejor ni eso, a lo mejor solo un año. Como sea, había un predicador, un evangelista por ahí, con una lona grande, cabían como 700 personas. Y mi esposa es excelente con el teclado, ya sabes, teclado, piano, órganos, todas esas cosas. Y tiene una voz encantadora, canta bastante bien. Y este hombre nos invita a trabajar con él. Él quiere que mi esposa esté tocando el órgano y que ayude con la música y el canto. Y quería que yo predicara los servicios matutinos y le ayudara también en los servicios de la noche. Y la verdad sonaba como un buen plan. Le dijimos, suena bien, vamos a orar sobre esto. Vamos a buscar a Dios por esto. Nos fuimos de ahí, fuimos a Kansas City, unos 560 kilómetros al norte de donde vivíamos. Estábamos ahí predicando una reunión de avivamiento. Estoy ahí predicando y yo era joven, estaba ahí predicando y orando con las personas. Y esa noche hay un evangelista que nos fue a visitar, no lo había visto antes y cabe mencionar que no lo he vuelto a ver. Y este hombre se sentó justo en la fila de atrás y mientras yo hacía la invitación para que las personas pasaran a orar al altar, este hombre se levanta de su asiento y camina por los pasillos, sube a la plataforma y se acerca a mí. Me habla personalmente, él no tiene un micrófono, entonces las personas no lo oyen. Lo que me dijo fue, tú has estado orando acerca de trabajar con otro evangelista. Esta no es la voluntad de Dios para ti por ahora. Dios ha abierto otras puertas para ti. Se dio la vuelta, fue hasta su lugar y se volvió a sentar. Hombre, si eso no es claro, entonces no sé qué es la claridad, ¿eh? Pero él tenía razón, esto era de Dios. Lo que mi esposa y yo no sabíamos es que dentro de un año este evangelista iba a reincidir, se divorciaría de su esposa y se convirtió en un terrible escándalo en toda la comunidad. Y si mi esposa y yo hubiéramos trabajado con este hombre, hubiéramos estado atrapados justo en el medio de este problema. Gracias a Dios por la palabra profética. No puedes apagarla y encenderla. Tú no andas buscando la profecía, busca al Señor. Pero hay ocasiones en que el Señor dará una palabra profética, una palabra específica para un problema específico o una necesidad. Saúl dice, Dios ya no me responde más. Por ninguna de estas, por guía profética, por guía sacerdotal, por guía personal, los cielos guardan silencio. Dios no está hablando. Con razón. La forma en que él trató a Dios con su rebelión, con su desobediencia, no es sorpresa que Dios ya no le esté hablando más. De hecho, esto es lo que he aprendido. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, nos quedamos con nuestros propios planes. Dios no va a rebajarse a tu nivel y va a ponerse a discutir contigo. No, Él te da una guía, una palabra clara, pero cuando tú la rechazas, te quedas solito. Es como si Dios dijera, bien, ¿quieres hacerlo a tu manera? Vamos a ver cómo te resulta todo. La última noche de su vida, va a la casa de una bruja. Como dije, sus pies simplemente habían seguido a su corazón. Había reincidido por mucho tiempo y ahora ha terminado en la casa de una bruja. ¡Qué trágico que en la última noche de su vida está tendido en el suelo en lugar de estar de pie como un rey! Está tendido en el suelo a los pies de una bruja mientras ella le está dictando una maldición. ¡Qué trágico! Y no tenía por qué terminar así. La sumisión produce autoridad. Y si tan solo se hubiera sometido a la autoridad de Dios, no hubiera terminado así. La muerte viene por el rechazo, rebelión contra la autoridad de Dios. Y eso es lo que le ocurrió. El amalecita llegó mientras él está muriendo de sus propias heridas, le quita la corona de su cabeza y remueve el anillo de su dedo. El pecado que él perdonó, lo mató. No cometas el error de Saúl.